Porque después, a partir de los 4 años de edad, cuando yo empecé a vivir estos fenómenos en la antigua casa de mis padres, cuando nos cambiamos de una forma brusca, o sea, quiere decir de una forma casi huyendo de esa casa. Entonces, cuando nos fuimos a vivir a otra casa, yo tenía todavía como las zozobras de ese miedo, el impacto que a mí me arrojó, que hoy lo entiendo a nivel psicológico. Tengo academia de psicología, entonces yo entiendo un poco más el porqué del comportamiento y el por qué te enganchas con ciertas situaciones y las puedes traspolar aunque no tengan nada que ver los espacios, ¿no? Llámese de una casa a otra. Entonces yo a los 5 o 6 años también le seguía sufriendo, seguía soñando feo. En esa casa nueva seguía yo imaginando que todas las entidades o cosas que pasaban debajo de la cama de mis padres, donde yo vivía, donde yo dormía, porque yo dormía con mis padres porque me daba miedo. Entonces yo sentía, y al momento de asomarme debajo de la cama se veían cosas, ¿no? Se veía a esta mujer, se veían sombras en la anterior casa. En la nueva casa yo imaginaba que esas cosas estaban debajo de la cama. Entonces fueron poco más de 3 años, casi como a los 7 años fue cuando se empezó a bloquear a nivel psíquico, y también ayudó muchísimo el que yo me metiera de lleno a la explicación de estos fenómenos. Como repito, en los 6 años, cuando yo aprendí a leer, recuerdo que mi padre, uno de los primeros libros que me regaló fue la Enciclopedia de los Fantasmas de Daniel Cohen, ¿no? Y en la Enciclopedia de los Fantasmas no son relatos específicos, son investigaciones donde te datan investigadores ahí, cómo hacen sus documentos y cosas así. Y de ahí pues empecé como a meterme más en la raíz de la psique, en entender un poco más. Digo, yo lo puedo decir a nivel coloquial que no lo entendía y comprendía, si ustedes gusten, como a los 7 años, pero tenía una base de literatura por medio de investigadores que ellos te explicaban, ok, es que el psicodesarrollo o la psiquis reacciona con estos parámetros, ¿no? Para con los fenómenos. Entonces yo lo buscaba en otra lectura académica y lo entendía. Y eso me ayudó. A nivel psíquico yo creo que lo bloqueé por el énfasis de buscar una explicación. Siempre me acordé de esa frase de mi padre. Entonces, pues básicamente lo bloqueé a nivel racional, que es justamente lo que nosotros implementamos en los casos. Siempre les decimos a las personas, nosotros no sanamos, no limpiamos casas, no llegamos, bueno, la limpia aquí en México se estila decirle así a sacarla de fenómenos paranormales, ¿no? Una casa infestada, se dice hay que limpiarla con un ritual ahí medio raro, pero nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros investigamos, profundizamos, clasificamos y sobre todo le damos esas herramientas al receptor para que pueda evitar ese contacto continuo, ¿no? Entonces siempre les decimos que una entidad espiritual es difícil, casi imposible, les podría decir, que se pueda dispersar del espacio-tiempo en el que está arraigada. Nuestra tesis, para que lo entienda toda la gente que nos está escuchando y viendo, está fundada en el receptor. Todo el estudio se profundiza en el receptor, en este caso el testigo presencial. Sí tenemos una profundidad en los fenómenos que giran en torno a la propiedad o al espacio-tiempo de la persona, pero siempre nos centramos en el receptor, porque sabemos de antemano que hay un psicodesarrollo ahí desbalagado, descontrolado, o una percepción extrasensorial, o como dicen por ahí, que sea sensible. Entonces nos concentramos en el receptor y trabajamos en el receptor para que esa misma persona pueda psicobloquear en algún punto los fenómenos. Somos respetuosos, pero no, yo honestamente desde nuestro punto de vista del organismo no creemos en las limpias, por ejemplo. No entiendo. Pues contestando a la pregunta universal, prácticamente fue una gran pregunta porque todo el mundo, hoy por hoy, su servidor como todo mi equipo nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué? Nosotros vamos al fondo. Entonces, sí, vamos con la influencia de lo que se ha leído, lo que se ha escrito, lo que se sigue escribiendo y lo que actualmente nosotros escribimos. ¿Cómo se comporta una manifestación con base al testigo presencial? Porque lo he dicho siempre, Carlos, para
obtener un fenómeno paranormal tiene que haber un receptor. Sin él no existiría el fenómeno paranormal. Pónganse a analizar ese punto, créanme, no es algo ambiguo ni a la ligera. Dentro de estos conceptos, nosotros sí somos muy doctos de Allan Kardec, ¿no? Allan Kardec para nosotros es un baluarte del espiritismo. Muchas personas creo que allá afuera conocen de Allan Kardec, que tiene otro nombre en francés, pero es muy difícil de pronunciar. Pero Allan Kardec es el padre del espiritismo y de las sesiones de contacto, ¿no? o incluso también de la metodología de contacto, escritura automática, sesión espiritista victoriana y con un sinfín de cosas. Y hay algo bien curioso, cuando tú utilizas estos elementos, efectivamente hay contacto con espíritus, y esos espíritus les cuestionas de dónde vienen, por qué están aquí, por ejemplo, ¿no? Y todos te dicen que están haciendo una transición, o la mayor parte de los que sí contactas con ellos están atorados tal vez por un vínculo trágico, ¿no? Su muerte trágica o súbita, muertes que no están en su conciencia. Y tiene mucho que ver con la lógica de lo que nosotros estudiamos, Carlos, porque llegamos a un punto, nos han denominado en algunas ocasiones como, suena chistoso, pero es cierto, ¿no? Como psicólogos de espíritus. Porque al final del día tú contactas a esos espíritus para saber por qué está ahí, qué es lo que lo tiene retenido, por qué está encapsulado en espacio-tiempo. No guiándonos en absolución total, como también Kardec tiene mucha influencia religiosa. Nosotros despegamos un poquito la concepción religiosa, o mucho diría yo, para justo no intervenir o no contaminar la concepción de cada persona. Siempre hemos dicho que cada quien percibe lo que quiere y lo que ve. Entonces, los espíritus al final del día, se lo digo a mis alumnos, nosotros damos clases de instrumental de contacto con los espíritus y de psicodesarrollo de la percepción, y a todos mis alumnos yo les digo, al final del día es parte de una creación de no sé quién, no podemos ponerle un nombre, nosotros no se lo ponemos, pero si se dan cuenta y si se ponen a observar y contemplar la naturaleza misma de la propia existencia del ser humano y la existencia de la fauna, todas estas existencias tienen un ciclo, y ese ciclo es nacer, crecer, reproducirse y morir. En los espíritus no es de que tenga la misma analogía, pero sí hay un ciclo de transición. O sea, son creados, son encarnados, se desencarnan por alguna muerte y siguen en transición evolutiva. Allan Kardec habla de las clases de los espíritus, es algo muy profundo que en otro episodio te lo contaré profusamente de lo que nosotros hacemos, ¿no? De lo que nosotros como influenciados también por un poquito la doctrina cardiana, podemos creer que la existencia de los espíritus es parte de una existencia como nosotros mismos. Justo eso, suban sus materiales, si ustedes quieran, por lo menos 3 fotografías o 3 videos con el hashtag televisor, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, voy a preguntar, ¿qué encontraron? A ver, por equipos, datos específicos, ¿qué encontraron ustedes? En el cuarto donde sintió más pesado, era una mujer que, según lo que nos dijo, la asesinaron ahí a que ella conocía. ¿Dato mujer nada más? Mujer no vio. Mujer enojada, muy enojada. Muy enojada. En la habitación de Central, ¿dónde? En el cuarto chiquito, en el de la Wicca, Como las que tienen de la mano. Ajá. Tenemos una voz, no se alcanza a distinguir bien en la tele, y detectamos, cuando la cámara detectó objetos impactados de ellos. Perfecto. Hay que enviarle un material para que nos podamos también ayudar a analizar. Prensa rápido. A ver, equipo 2, ¿qué encontraron? Pues nosotros, por ejemplo, igual en ese mismo cuarto, igual con la pluma, intenté yo hacer contacto con Manuel, no me lo permitía, y ya después con Santiago pudimos hacer un contacto. De hecho, tenemos un video donde se graban 2 videos con, o sea, el mismo video con 2 teléfonos diferentes,
Y por ejemplo en mi video, la imagen se empieza a hacer como muy negra, se distorsiona, o sea, se ve muy diferente el mismo video a diferencia del video de ella. ¿Y no te hacía eso el celular? No, o sea, de hecho mi teléfono igual así como que empezaba así a fallar, que ya tomar fotos se tardaba mucho, o sea, sí, diferentes cosas. Sí, suele pasar. Sí. Hay que analizar un poco más los materiales. Aquí hay evidencia fotográfica o video, acá también. Entonces es donde tienen que revisar. Ojo, lo extraño lo puedo fotografiar o videograbar y digo, si es extraño, me saca de donde voy a intentar profundizar. Pero en sus casas, en el momento que lleguen, analícenlo ustedes también. Vean qué otras fotografías han sido, qué. Amplíenlas, reduzcanlas,